Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. Hoy vamos a estar hablando acerca del Mundial 2026, el tema del año. Vamos a hacer un montón de videos seguramente, muchos hablando de cada una de las selecciones, de los futbolistas que van a convocar. Vamos a hablar seguramente también de quiénes son candidatos, quiénes no llegan tan bien, pero también vamos a hablar, como muchas veces hemos hecho en el canal, de cuestiones que tienen que ver con los países participantes, no tanto con el fútbol en sí, y que tienen que ver con la organización del torneo. Realmente lo de Estados Unidos como sede está siendo una cuestión muy llamativa. Creo que es de público conocimiento todo lo que ha pasado esta semana, y creo que también en un torneo normal, teniendo en cuenta que van a participar muchísimos países que están involucrados en estos conflictos, debería tomarse alguna resolución que no creo que vaya a terminar ocurriendo. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con la idea del video. Atrás ya quedó el Mundial de Qatar, ¿no? El que muchos decían el peor Mundial de la historia, porque se celebraba en un país sin historia futbolera, porque se celebraba muy lejos de los focos, porque se celebraba en diciembre en vez de en junio, por las temperaturas. Muchos también lo catalogaron como el mundial más polémico de la historia, por cuestiones vinculadas a los derechos humanos, los problemas con los trabajadores que estaban en los estadios, problemas también vinculados a una cultura muy, pero muy diferente a lo que tiene que ver con el mundo occidental. Pero la verdad que lo que puede llegar a ser Norteamérica 2026, para mí tiene todo para superar, al menos en cuanto a polémica, a Qatar 2022. La verdad que el Mundial viene siendo una cuestión en cuanto a la organización y en cuanto a los países sedes y lo que tiene que ver con la información que vamos teniendo, algo muy delicado, algo que evidentemente yo creo que la FIFA debe estar analizando, más allá de que parece muy difícil, como hemos hablado en otros momentos, que haya un cambio de rumbo, que haya un cambio de sede o que haya un cambio rotundo en lo que va a ser la Copa del Mundo como ya está planificada. Yo creo que Infantino y las máximas autoridades de la FIFA están siguiendo muy de cerca todo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Hace unas semanas atrás hablábamos de lo de México, que iba a pasar después de la captura de uno de los jefes narcos más importantes de México, después de las represalias que habían tomado muchos de los carteles, venganza como lo habían catalogado ellos, la amenaza de que haya algún tipo de atentado, algún tipo de incidente, también todo lo que tenía que ver con la organización, con los aeropuertos que habían sido tomados, y qué resolución podía llegar a tomar en ese caso Infantino, que después salió a aclarar que más allá de que estaban atentos y que iban a optimizar las medidas de seguridad, México iba a ser sede. Pero obviamente ya daba una alerta. ¿Qué va a pasar con el Mundial si uno de los tres países sedes está en esta situación? Y ahora se suma lo de Estados Unidos, que para mí escala a otros niveles de gravedad mucho más grandes. Porque si bien hace rato veníamos hablando de que Estados Unidos no iba a ser una sede más, que iba a tener conflictos que no tenían tanto que ver con el país en sí, sino con quien hoy en día lo gobierna, que es Donald Trump, con las políticas que había tomado, de pedir requisitos mucho más específicos a la mayoría de los países que iban a querer ingresar, a los turistas, el problema con alguna de las naciones y sus delegaciones que quizás no iban a poder ingresar en su totalidad a la Copa del Mundo, algo que parece una locura, porque digo, si organizas un mundial, por lo menos los que van a participar tienen que tener la posibilidad de poder ingresar. Lo que ha ocurrido esta semana, como digo antes, ha escalado a un nivel que creo que la FIFA ya no solamente lo está mirando de reojo, sino que debería tomar cartas en el asunto. Hace mucho tiempo que existe un conflicto claro entre Estados Unidos e Irán como países, nada que ver con el fútbol. Y estas semanas esto ha escalado a un conflicto bélico, que si bien no es la primera vez, la verdad es que estas semanas se ha intensificado y mucho, con otros actores secundarios que también se han visto afectados subsidiariamente, como Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos e Israel también. Digamos que en lo que respecta puntualmente a la Copa del Mundo, lo que más preocupa es el conflicto Estados Unidos-Irán. Porque el Mundial se juega en los Estados Unidos, en su territorio, el 80% de los partidos van a ser ahí, porque Irán está clasificado al Mundial y obviamente la delegación iraní, jugadores, cuerpo técnico y demás,
tienen que viajar a Estados Unidos y tienen partidos programados en Estados Unidos. Y como ya se venía hablando hace rato, esto era un problema que parecía no tener solución. Porque del lado de Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump no tenían ningún tipo de intención de dejar ingresar a ningún iraní a territorio estadounidense. Ni hinchas, ni cuerpo técnico, ni jugadores, ni a nadie. Porque obviamente se sabe, están en el medio de un conflicto y puede llegar a vulnerar su seguridad. Del lado de Irán tampoco querían saber nada con ir a Estados Unidos. A punto tal que en el sorteo de la Copa del Mundo que se celebró hace un par de meses atrás, la única selección que no tuvo un representante en ese sorteo fue justamente la selección iraní. Ni les digo si encima tomamos en cuenta que si se dan algunos resultados, como por ejemplo Estados Unidos terminando segunda en su grupo e Irán también terminando segunda en su grupo, se podrían enfrentar en 16avos de final. Imagínense lo que sería ese partido en territorio estadounidense. Yo creo que sería recordado durante muchos años como un conflicto y un partido que podría llegar a tener consecuencias. El problema acá, y obviamente la cuestión que no se puede solucionar, es que son dos naciones que hoy en día están enfrentadas. Y al estar enfrentadas entre sí, es muy difícil pensar, por cómo ha escalado hoy en día el conflicto, que las dos participen del mismo torneo y mucho menos si el torneo se celebra en los Estados Unidos. Porque si el torneo se celebrara en otro país, en otro continente, Europa, Sudamérica, bueno, pueden acudir las dos por separado, no tener contacto y evitar cualquier tipo de problema. Pero celebrándose en los Estados Unidos, parece muy difícil, por no decir imposible, la verdad, que Irán pueda estar en la Copa del Mundo o por sobre todas las cosas que ellos decidan participar en la Copa del Mundo. Imagínense que el ataque que efectuó Estados Unidos en estos días y que seguramente va a continuar ha dejado un saldo de más de 200 personas fallecidas en Irán e inclusive la máxima autoridad iraní, Ayatollah como se lo conoce allí, también ha perdido la vida. Imagínense cómo se siente la selección iraní, cómo se sienten los jugadores de ahí y qué ganas pueden llegar a tener de ir a Estados Unidos a jugar una Copa del Mundo que obviamente respecto al fútbol es importante, pero está en un plano totalmente secundario en cuanto al conflicto que hoy en día se está viviendo en ese territorio. Desde la propia Federación iraní y el propio gobierno iraní, si bien no lo confirman al 100%, han dado declaraciones que dan a entender que hoy en día es mucho más probable que Irán renuncie al Mundial a que pueda participar en la próxima Copa del Mundo, justamente porque se celebra en los Estados Unidos. Y la FIFA, como sabemos, cuando le conviene interviene, como fue en el conflicto Rusia-Ucrania, que hoy en día Rusia seguimos esperando que en algún momento pueda volver a participar de competencias organizadas por la FIFA, pero cuando no le conviene, y Estados Unidos es el que está metido en el medio, que es un país muy poderoso, el más poderoso del mundo probablemente, y además Infantino tiene una gran relación con Donald Trump. Irónicamente le dieron el premio de la paz hace un par de meses en la gala del sorteo. Obviamente no se va a meter a Estados Unidos, no le van a sacar la sede. Y inclusive creo yo que la decisión que pueden llegar a tomar es directamente suspender a Irán. Porque en los códigos de la FIFA, cuando uno se pone a leer respecto a las situaciones de conflicto bélicos entre selecciones, se habla justamente de la posibilidad de que una de las naciones sea suspendida. Y está claro que Estados Unidos no va a ser suspendida. En este contexto hay dos posibilidades concretas. O Irán es dada de baja del Mundial o se retira voluntariamente, por lo cual ingresaría la selección que queda fuera de mejor ranking, pero de esa confederación. O también podría llegar a ingresar alguna de las que van a participar de la repesca internacional. Algunos hablan de Siria, otros hablan de Irak. Habría que ver exactamente a quién le corresponde ese cupo, pero digo, lo lógico sería que sea para una de las selecciones asiáticas que no lograron clasificar. Y la otra solución que también se plantea, aunque no parece tampoco sencilla, es que Irán juegue partidos en sedes neutrales. En un mundial normal de una única sede sería complicado, pero como sabemos este mundial tiene 3 sedes, quizás lo que se podría hacer y que se planteó desde un principio es que Irán juegue sus partidos o todos los partidos que vaya a tener solamente en territorio mexicano o territorio canadiense, lo cual igualmente también no parece nada fácil desde la logística y sobre todo desde la política. Dicho esto, está claro que hoy en día este conflicto está afectando muchas cuestiones vinculadas con el fútbol. No solamente el Mundial, sino que también, por ejemplo, por lo que ha ocurrido,
Qatar, que es uno de los países que también se ha visto afectado en este conflicto, cerró su espacio aéreo y además ha tomado la determinación de manera indefinida de suspender todo tipo de actividad deportiva. Dentro de, si no me salen mal las cuentas, 25 días aproximadamente, se iba a jugar la finalísima entre España y Argentina, que se iba a jugar en el estadio de Lusail, donde justamente la albiceleste se había coronado campeona hace no más de 3 años y medio, y ese torneo hoy en día, o esa final, mejor dicho, está en stand-by. No hablo de suspendida porque si no, lo que probablemente vaya a pasar es que se cambie la sede, pero sí hoy en día la sensación de que muy difícilmente se pueda llegar a jugar en Qatar. Lo que está claro es que este mundial está dando muchísimo para hablar y no todas cosas positivas. Es más, la balanza, si uno la tendría que inclinar, iría hacia el lado de lo negativo. Y todavía faltan 100 días para que se celebre. Veremos todas las cuestiones que nos depara y esperemos, evidentemente, que todo lo que estemos hablando de aquí en adelante sean todas cuestiones vinculadas estrictamente a lo futbolístico y no tengamos que seguir hablando de problemas y conflictos vinculados a las selecciones participantes. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.